Bueno, continuamos. Vamos a ver aquí un gráfico de una lechada alivianada con aditivos sólidos, que dijimos que podían ser em, simplemente microesferas. Eh, en una época se utilizaba ceniza volcánica, el primer aditivo, digamos, alivianador de la historia de las cementaciones. Eso lo usaban. El cemento fue descubierto o inventado o aplicado por los romanos y lo hacían con ceniza volcánica. Esto debería ser, el dibujo de la izquierda le va a mostrar una cementación de una cañería que por problemas de baja gradiente de presión de fractura se tuvo que utilizar un dispositivo de segunda etapa, eso que ven ustedes ahí en rojo. Ahí a mitad de camino en rojo. Y entonces, esto tiene un costo de tener que cementar primero esta parte, dejar en fragüe, abrir el dispositivo de segunda etapa, una vez que termine el desplazamiento de esta lechada de cemento, se abre este dispositivo, se circula lodo para mantener libre el canal y se deja quieta toda la herramienta hasta que toda la tubería hasta que el cemento de la primera etapa se fragúa. Así que hay un tiempo acá y otro después se cementa a partir de este orificio lateral, cuando esta camisa quedó abierta, se cementa hasta la superficie y después se cierra. Hay que esperar el fragua de cemento. En este caso es la misma formación de una sola tiempo. Este es un producto de Halliburton. No, perdón, es de Schlumberger, Lightcrete, un cemento alivianado que no supera la baja fractura, el bajo gradiente de fractura de esta formación que está acá en marrón, ¿sí? Y hacemos este mismo trabajo mucho más rápido y mucho más barato que en la primera parte. Este es un típico dibujo que le van a presentar las compañías de cementación cuando analicen el caso de analizar la cañería que ustedes pretendan cementar. ¿Qué va a significar esto? La línea verde, la presión poral, el azul, la de fractura, y esta roja, la hidrostática de la lechada de cemento. ¿Dónde voy a colocar cemento? Hasta aquí. Esto no va a ser hasta el total de la superficie, de acuerdo a lo que se está viendo en el dibujo. Y voy a tener algunos... Listo. Voy a tener un colchón, voy a tener lodo, un colchón químico y el colchón lavador, o los espaciadores, acá en violeta y en gris, y en gris más oscuro, toda la lechada de cemento, y en azul voy a tener directamente toda el agua con que he desplazado el cemento, y acá, bueno, serían los tapones. Este gráfico es una condición estática, porque la dinámica va a contribuir en incrementar a la hidrostática, le va a sumar un poquito más y vamos a estar pisando la línea de fractura. Bueno, una cementación alivianada con aditivos sólidos, las propiedades y ventajas que tiene eso. Cementa exitosamente zona de pérdida de circulación. Aplica cementaciones primarias a casing día, intermedia y para liners también. Aplica también para proveer un punto de asentamiento de la... Esto es una cuña desviadora cuando uno necesita realizar un sidetrack del pozo. Una cuña desviadora en zonas débiles para desvío de pozo sidetrack. Elimina la necesidad de la segunda etapa, como lo mencionamos, desarrolla mayor longitud de anillo de cemento, como queda demostrado en la figura
anterior del lado de la derecha, en la comparativa. Es una operación simple y se puede lograr una densidad mínima de lechada aproximadamente 13,5 ppg. Considere que ustedes tienen una lechada de cemento estándar es de 15,5. Acá le bajamos 2 libras y eso puede significar muchas PSI de diferencia en función de la longitud del anillo de cemento. Bueno, esta es una prueba de resistencia a la compresión de un cubo estandarizado de una lechada fraguada, por supuesto, alivianada. Y acá hay una comparación. Por ejemplo, la gris tiene 18 libras por galón, cemento clase G. La más celestita, 10 libras por galón, espumado. Acá tenemos permeabilidad y tenemos una resistencia a la compresión. Fíjense que la que tiene mayor compresión es la que está totalmente pura y la nitrogenada es una de las más baja resistencia, siendo la primera, o sea, en la que está alivianada, no ha perdido tanto comparado con una lechada convencional de 15,5 y esta es de 13,5. Bueno, esto es lo que tenía para mostrarles de cementación. Vamos a pasar a la próxima. ¿Alguna pregunta de esto para poder comenzar en otra bolilla? ¿Hola? ¿No? Bueno, vamos a cambiar de archivo entonces. Atrevida. Tenemos colchones, no tenemos agua, tenemos que esperar que nos llenen la botella, tenemos que acariciar la fruta, tenemos que estar cagando ahí adentro en el tacho para tirar para afuera, está todo tapado. Estamos mal, te le digo que sí. Colchones tenemos agua, yo quedo atrás, hay un colchón solo en la celda, vamos.
¿Qué le hacían los rechupando? ¿Tienen tele? Están de que empiece. Límite. Bueno, vamos a ponernos en tema. Ya 13. Bien. ¿Están todos? ¿Están todos? Sí. Bien. Comenzamos. El tema 5 de perforación direccional. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a hacer pozos direccionales? Los pozos direccionales se van a realizar o van a tener su justificativo económico siempre y cuando el acceso a los objetivos sea dificultoso, por distintos motivos. Un objetivo que caiga bajo el nivel del mar, puedo poner un equipo en tierra y hacer un pozo dirigido. Una plataforma que es muy costosa, cada movimiento de una misma plataforma puedo sacar lo que se llama un racimo, un clúster, que en una sola posición yo puedo tener 8 pozos perforados en distintas direcciones para abarcar el objetivo que está subyace en el fondo del mar. También por cuestiones geológicas y topográficas. Tengo un objetivo en este punto, debería poner mi equipo acá arriba con todo lo que
eso conlleva toda la dificultad y aparte tener que perforar una cantidad de metros extra que no son los que yo puedo lograr desde una cercanía mayor. Lo único que tengo que tener es una buena técnica de perforación direccional. Y otros también puede ser por cuestiones geológicas. Acá tenemos un manto salino plástico que me dificulta. Si yo lo quiero perforar, si quiero llegar a este objetivo, tendría que perforar acá y atravesarlo para llegar a este punto. Entonces me corro y lo perforo por debajo y no toco el manto salino. Dijimos la dificultad que tiene el manto salino de tener buena cementación. Bien, tenemos 3 tipos de pozos direccionales. ¿Sí? Uno comienzan siendo verticales, hay una curva de crecimiento angular y después termina en un slant en línea recta en la parte tangencial. O sea que tiene una sola curva. Este es vertical, tiene una tasa de crecimiento angular, un tramo tangencial o de slant y la caída del pozo, o sea, un ángulo invertido para terminar en vertical. Y el tipo 3 es un tipo J, que se llama J, que esto es muy bueno porque se logra llegar al objetivo disminuyendo mucho de torque y arrastre porque hay mucha sección vertical. Para todo esto hay que hacer un análisis de torque y arrastre. Estas curvas que se realizan cuando se inicia la curva se llama KOP o Kick-Off Point, inicio de curva. Cuando son a baja profundidad quiere decir que este objetivo no está demasiado lejos porque si no tendría un torque y un arrastre tremendo si esta profundidad fuera muy larga. Y esto se hace muchas veces en situaciones que los objetivos, por ahí un pozo exploratorio, pretenden los geólogos de tomar coronas y quieren las coronas tomadas lo más vertical posible para tomar la información, etcétera, etcétera, que analizan ellos, porque una corona en estas condiciones los confunde. Eso es lo que siempre han manifestado. Bueno, los objetivos de aplicaciones es dar solución a accesibilidad de locación por cuestiones topográficas, que lo mencionamos, accesibilidad a objetivos por cuestiones geológicas, ya mencionado Domo Salino, accesibilidad a objetivos por cuestiones ambientales, puede ser que esté debajo de un río, justo el equipo hay que montarlo en la corriente de un arroyo, o en la Patagonia, que es muy común lo que se denomina mallín, que son como pequeños humedales tapados de pasto, que encima que hay muy poca agua, esos mallines son fuente de abrevadero de animales, o sea que eso hay que cuidarlo. Son pequeños brotes de agua, unos manantiales pequeños, se llaman unos pequeños arroyitos tapados por pasto. Puede haber una cercanía a una población. Se dio el caso, yo lo conocí en Neuquén, que la locación del equipo se tuvo que montar justo en la cancha de fútbol de un barrio. Así que por eso el pozo se llamaba Gol. Le habían puesto Gol de nombre, Gol X1. Bueno, con todo eso, eso no tendría que haber sido ahí, tendría que haber sido un direccional fuera del área, fuera de la población, pero bueno. También un pozo direccional lo podemos hacer por una pesca no resuelta, o sea que tenemos que hacer un sidetrack, y ahí tendríamos que hacer un pozo tipo S, como el segundo del dibujo. Por falla del modelo geológico, a veces lo que dicen o pronostican los geólogos no se cumple,
y tenemos que reinterpretar y modificar la estructura geológica propuesta, porque a donde nos mandaron el petróleo no estaba, entonces no respondió al modelo geológico, y lo que hay que hacer es tratar de recuperar la mayor cantidad de pozos perforados, abandonar la parte que no sirve y hacer un sidetrack y un pozo dirigido para ese lado. También se utilizan los pozos direccionales para un control de un blowout como pozo de alivio, o sea, en un descontrol de pozo con incendio, etcétera, etcétera, se puede neutralizar ese problema perforando un pozo dirigido de una distancia de 200 metros, 300 metros, siempre y cuando se tengan las coordenadas de la trayectoria del pozo original. No obstante, se utilizan herramientas de tipo magnético como para ir a tratar de ponerse en el campo de influencia de la última cañería entubada del pozo descontrolado, porque si no, no podríamos embocarle en forma segura. Han sucedido de este tipo de trabajos, se han hecho en varias oportunidades, algunos con buen éxito, otros, porque cuando hay un descontrol de pozo, como fue en el caso del Golfo de México, mientras se intentaba por un lado, se intentaron varias soluciones al mismo tiempo, a ver cuál de todas las que se estaban llevando a cabo podía funcionar. Y lo que puede significar, lo que puede llegar a significar, ¿alguien más que se quiere sumar? No. ¿Alguien más? Algo más que se puede utilizar del pozo perforado para hacer un pozo de alivio, es que si no se utiliza, o una vez finalizado su cometido, se puede cementar la parte direccional y se puede perforar verticalmente y se aprovecha como un pozo de producción normal. El objetivo del pozo direccional para un control de pozo, de un descontrol, es lograr la conexión del pozo direccional con el pozo descontrolado, y en el cual se va a tener preparado abundante cantidad de lodo con abundante densidad y con una relojía bastante importante, y el objetivo es que ese pozo, el alivio va a ser inyección de un fluido pesado y viscoso que va a ser arrastrado por el gas, y ese lodo va a friccionar contra las paredes del pozo y va a hacer las veces de un estrangulador de well control. Y me va a permitir a mí ir llenando y ganando altura con la columna líquida, nuestra primera barrera, y de esa manera controlarlo. Bien. Bueno, los conceptos básicos involucrados en la perforación direccional. Bueno, acá tenemos estamos perforando sal, acá que tenemos un tapón, estamos muy cerca de la zona de hidrocarburo. Esta es la parte recta. Acá tenemos, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos un washout, tenemos cavernas, tenemos varios problemas acá. Tenemos arenas con gas, acá en 4. Acá tenemos la roca madre, arcilla, tenemos unas buenas cavernas con acumulación de recortes. Esto va a ser un problema, ¿no? Pero tenemos que tener conciencia que eso existe. Vamos a tomar algunas definiciones para empezar a entender este proceso. La trayectoria teórica. ¿Qué se denomina como trayectoria? Es el camino trazado en el espacio desde un punto x0
I0, Z0, para unir dos puntos deseados en el espacio, o sea, ir a las coordenadas objetivo. Y la trayectoria real es el camino realizado en el espacio con las coordenadas x1 y 1 y z1. O sea, yo voy a tener un camino trazado, calculado, teórico y otro real. Que yo voy a tratar de seguir el camino teórico, pero voy a tener que seguramente dar unos cuantos volantazos como para ir corrigiendo la generación y la dirección y el rumbo del pozo que estoy generando. Entonces, la real es el camino realizado en el espacio, x1 y 1, z1, logrados con la perforación que es deseable que sean lo más próximo posible con la severidad de pata de perro calculada. DLS es Dogleg Severity calculado. ¿Por qué? Porque si llega a ser más grande, voy a tener problemas de fatiga, de tracción, problemas de intubación, voy a tener problemas de maniobra. Por eso hay que tratar de respetar el programa. Bueno, definimos KOP, aquí lo tenemos bien clarito, la profundidad del hueco o del pozo en la cual se coloca la herramienta de deflexión inicial y se comienza el desvío del pozo. Es el punto de inicio de la curva. Es la primera sección, es vertical. El ángulo de inclinación es el apartamiento de la vertical. En cada punto de esta curva voy a tener ángulos distintos que van a ir creciendo. El ángulo de inclinación, ángulo fuera de la vertical conocida como deflexión o desviación. Esto en el plano, ¿sí? Profundidad vertical verdadera, lo habrán visto en Well Control, es la longitud de esta herramienta o de este hueco es superior a la profundidad vertical verdadera. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, yo para los cálculos de presión hidrostática lo tengo que tomar con esta B2, con esta longitud vertical verdadera. Y la profundidad medida es la longitud de la herramienta a la profundidad del pozo. La profundidad del pozo que se hace con la medición de la sarta de la tubería de perforación mide la longitud del pozo, MD. ¿Para qué yo utilizo esta longitud? Pregunta de examen. ¿Y para qué utilizo la TBD? Otra pregunta de examen. Respuesta para la primera. Yo utilizo la profundidad vertical medida, la MD, para hacer cálculo de volúmenes de lodo y de cemento. Para cálculo de volumen. Y arriba, la vertical es solo para hidrostática, presiones. Desvío o desplazamiento horizontal, que es la sombra de la curva proyectada en un plano a una profundidad B. Es la distancia horizontal de cualquier parte del pozo al eje vertical a través del cabezal. Se conoce también como nombre de deflexión horizontal. Quiere decir que en esta profundidad donde tengo el mouse, la deflexión acá es menor y acá es mayor, ¿sí? Vamos a introducir BUR, Build Up Rate, tasa de aumento angular. Es el número de grados de aumento de un ángulo de una inclinación sobre una longitud específica. ¿Sí? Número de grados de aumento del ángulo de inclinación sobre una longitud específica. Es decir, si yo tengo una tasa angular de 3 grados, cada 100 pies, significa que cada 100 pies va a subir 3 grados. A los 200 pies va a tener 6 grados, y así sucesivamente. En longitudes específicas, un crecimiento específico.
Sección aumentada. Esa era parte del hoyo o del hueco o del pozo después del arranque inicial donde el ángulo de desvío o inclinación aumenta. ¿Sí? Acá tenemos esta sección aumentada a medida que la construcción del ángulo de inclinación va aumentando. ¿Sí? Sección tangencial es la parte del pozo después del incremento del ángulo de inclinación, donde este y la dirección del pozo deben mantenerse constantes. Sección tangencial. Fin de la curva, perfora en rotación, recto. El slant, como le llaman. Sección de descenso. Lo vimos en el ejemplo de la primera diapositiva. Parte del pozo después de la sección tangencial donde el ángulo de inclinación disminuye. Acá tengo un radio de curvatura determinado, no hice casi ninguna zona de tangencial. Ya al final de la construcción de esta curva comienzo a voltear el ángulo. Y esta parte casi ya es tangencial, chiquita. Tasa de disminución de ángulo, el número de grados de disminución del ángulo de inclinación sobre una longitud específica. Es decir, como si fuera una tasa de crecimiento angular, nada más que esta es una tasa de decrecimiento angular. Puede ser, por ejemplo, 3 grados cada 100 pies. No es arbitrario el número 3 grados por cada 100 pies. Es una solución de compromiso en el que, bueno, a veces se pueden poner menos, depende del proyecto, se pueden poner más, pero es un estándar donde las herramientas no sufren y no hay tantos inconvenientes, ¿no? Es digamos, un entorno, digamos, deseable en una perforación. Lo que sí va a llevar mucho más tiempo construir una curva de 3 grados cada 100 a otra que tenga 9 grados cada 100. Longitud de rumbo o incremento parcial de la profundidad. Este término significa, y está considerado, distancia a lo largo del pozo entre dos profundidades de dos registros, subestaciones o survey. Longitud de rumbo o incremento. Acá tendría una estación de medida 1 y 2. La profundidad medida en este caso de acá es R2 menos R1. Incremento parcial de profundidad vertical parcial. Es la diferencia de longitud entre las profundidades verticales verdaderas de dos registros o survey. Eso significa registro de inclinación y rumbo, también conocida como profundidad vertical parcial. Por ejemplo, la profundidad, la TBD en este punto 1 y la TBD en este punto 2. Este es un incremento parcial de profundidad vertical verdadera. ¿Sí? Si yo tuviera un pozo de 90 grados, directamente estas dos, si estuvieran 90 grados acá, esta no existiría, sería exactamente igual, porque no hay incremento de profundidad vertical verdadera. Al ser 90 grados, eso es importante en el well control de pozos horizontales, ¿no? Incremento de desvío o de desplazamiento horizontal. Es la diferencia de longitud lateral entre dos desvíos o desplazamiento horizontal. Horizontal de dos registros, es decir, el desvío en 2 menos el desvío en 1, ahí tengo el incremento de desvío o de desplazamiento horizontal. Y bueno, para terminar, porque nos queda menos de un minuto, y lo espero ya
Mañana miércoles tiene he visto que tienen con Víctor. Así que será